a esta primera edición en línea. Antes de dar inicio oficial, les pedimos tener presentes las siguientes recomendaciones para una mejor conexión durante las sesiones. Se recomienda usar audífonos para tener un mejor audio. Si presentas problemas con la conexión de Internet, apaga tu cámara y permanece en la sesión solamente con audio. Permitirá que tu conexión sea más estable. Solo el anfitrión o ponente podrán compartir las presentaciones en pantalla. Los micrófonos de los participantes se mantendrán en silencio para tener una sesión ordenada y fluida. En caso de tener preguntas, estas se deberán escribir en el chat de la plataforma, así como a quién van dirigidas. Las preguntas serán leídas por el moderador de la sesión y el ponente les dará respuesta. En caso de que exista algún problema o se tenga alguna duda, también se podrá hacer uso del chat de la plataforma en cualquier momento. Para dar inicio a nuestras actividades, tendremos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestro presidente nacional. Me permito ceder la palabra al licenciado Gustavo de Hoyos Walter. Muy buenos días, queridos amigos. Buen inicio de semana. Qué gusto saludarlos a todos ustedes con motivo de este seminario de formación Coparmex. Quiero empezar este breve mensaje, dado que tuvimos problemas para iniciar en tiempo y trataremos de recuperar el horario, con un agradecimiento al Centro Empresarial de Zacatecas y Alejandro Enríquez, que como ustedes saben, ha habido electo en nuestra reunión de presidentes y directores para realizar de manera presencial desde el año pasado este seminario. La circunstancia del COVID-19 impidió que se llevara a cabo de manera presencial. El centro y su presidente habían realizado un buen número de preparativos, de tal manera que dejo aquí testimonio de agradecimiento para ese esfuerzo. Lo apreciamos igual que si se hubiera realizado y espero que pronto tengamos la oportunidad de coincidir de manera presencial en Zacatecas y en otros lugares del país. Eh, Quisiera un poco dialogar con ustedes acerca de la importancia del momento que hoy tenemos frente a nosotros y del reto que tiene nuestra institución. Ustedes lo saben que es un momento especialmente complejo en la vida del país. Esto se traduce después en grandes desafíos en cada una de nuestras regiones. Y la trayectoria de la Coparmex nos demanda tener un papel pertinente, acorde a este desafío. Ustedes saben muy bien que la circunstancia de la crisis económica derivada de la crisis de salud pública que ha implicado el COVID, pues nos ha hecho replantear no solamente nuestras vidas en lo personal, sino cómo vamos a tener una oferta de valor inmediata, pertinente, desde la Coparmex. De tal manera que tenemos el desafío de mantener esta acción pertinente. Durante los últimos meses, ustedes saben bien, hemos ido adecuando nuestra actuación para estar cerca de nuestras empresas y esto desde luego lo tendremos que mantener con una especial dinámica en los próximos meses y tal vez en los años por venir. También tenemos desafíos importantísimos en nuestra agenda de contención derivado de las circunstancias políticas del momento. Ya tendré yo la oportunidad, Dios mediante, el próximo miércoles de dialogar con ustedes de manera específica acerca de esta agenda de contención. Pero también, y quiero hacer especial énfasis en ello, tenemos que mantener esa misión transformadora de la Coparmex. No podemos renunciar a incidir en los cambios que habíamos venido impulsando durante los últimos años y que también son determinantes para construir más allá del entorno COVID, más allá de las circunstancias derivadas del actual gobierno, un país que brinde oportunidades de prosperidad para todos. De tal manera que en esas tres dimensiones, en la coyuntura derivada del COVID, en la agenda de contención derivada de la circunstancia política actual y en nuestra agenda estratégica, están los tres ámbitos del actuar de la Coparmex. Y justamente para estar mejor capacitados para enfrentarlos de inmediato, esos desafíos, y también para prepararnos hacia el futuro,
es que tiene mucha relevancia nuestra participación en este seminario de formación. Hoy, para poder atender esta agenda, por un lado, tenemos que fortalecer nuestra representación. Ustedes lo saben muy bien, estamos trabajando intensamente, cada uno de ustedes lo está llevando a cabo en fortalecer la representación que se da en nuestras unidades fundamentales de vertebración, que son los centros y las representaciones y las delegaciones. En eso estamos en un proceso en marcha de crecimiento de la huella territorial de nuestra institución a través del programa Coparmex 100. También tenemos frente a nosotros, y justamente hoy el Consejo se encargará de revisar esto con detalle, un importante desafío en materia de crecimiento territorial con el programa Coparmex 100. Y también estaremos próximamente iniciando una nueva vertiente de representación a través del esquema de Coparmex Solidario, un esquema destinado a poder atraer a los emprendedores, a los autoempleados, a los microempresarios y que ven en la Coparmex una oportunidad de representación y de participación. Pero esto no es suficiente, tenemos también que detonar nuestras capacidades digitales, nuestras capacidades de incidencia. Hoy en que los cambios se materializan, se contienen o se llevan a cabo en la arena pública, la necesidad de incrementar nuestras capacidades de incidencia son fundamentales. Y por eso durante este seminario también estaremos hablando de cómo podemos tener un mayor acercamiento hacia nuestras audiencias y tendremos una exploración acerca de las herramientas que podemos utilizar para, insisto, tener una mayor capacidad de incidencia. Y también de cara al futuro tenemos que tener una mayor capacidad de movilización, una mayor capacidad de vertebración. Ahí están los retos de la Coparmex a través de iniciativas como Alternativas por México, que nos van a dar hacia adelante una mayor capacidad de incidencia y sobre todo una mayor capacidad de contención definitiva para construir un mejor país. Por eso, queridos amigos, me da mucho gusto el que estemos participando, llevando a cabo este seminario de formación. Hago votos para que una vez que estemos concluyéndolo en los próximos días, estemos todos mejor preparados para servir mejor a nuestra institución y a través de ella también servir mejor a nuestro país. De tal manera que los invito a aprovechar cada uno de los paneles, cada uno de las conferencias que han sido preparadas en este formato virtual, que aunque jamás va a reemplazar la cercanía, la oportunidad de estrecharnos la mano y de abrazarnos, nos da un vehículo para poder seguir el día de hoy estando atentos a nuestra misión institucional. De tal manera que con este mensaje les agradezco mucho su participación y vamos a iniciar la ronda de presentaciones. Muy buenos días, mucho éxito para todos. Adelante. Agradecemos las palabras del presidente nacional de Coparmex, con las que queda formalmente inaugurado nuestro seminario. A continuación, vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia, por lo que les pedimos permanecer en la sesión. Les recordamos que las preguntas podrán realizarlas a través del chat de la plataforma para darles lectura y que sean respondidas por los ponentes, así como compartidos sus comentarios por el mismo medio. Esta primera sesión lleva por nombre Entendiendo el Mundo Entorno 2020, Realidad y Perspectivas. Me permito compartir una semblanza curricular de nuestro ponente. El doctor Duncan Wood es director del Instituto México del Centro Wilson, especialista de renombre internacional en política de Norteamérica y de los lazos entre México y Estados Unidos. Es conferencista y autor sobre temas de relaciones hemisféricas y es una fuente ampliamente citada sobre política mexicana, asesor editorial de periódicos como Reforma y El Universal. Es copresidente del Consejo del Futuro Global del Foro Económico Mundial sobre Transparencia y Anticorrupción. Secretario técnico de la Red Mexicana de Energía y ha trabajado en estrecha colaboración con el Foro Económico Mundial sobre Política Energética y es miembro de la Junta Editorial de Asuntos Exteriores de América Latina. Fue profesor y director del Programa de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México en la Ciudad de México, becario Fulbright y miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
consultor de diversas organizaciones nacionales e internacionales, y quien ha recibido el premio de visita del Gobernador General de Canadá por sus contribuciones a la relación. Para dar inicio, cedo la palabra a nuestro presidente Gustavo de Hoyos Walter, quien dará un saludo y agradecimiento a nuestro expositor. Cedo la... Sí, muchísimas gracias. Simplemente utilizar estos instantes para agradecerle en nombre de la Coparmex a Duncan por su generosidad de participar en este evento. La Coparmex ha tenido desde hace ya muchos años contactos con el Wilson Center y Duncan ha sido protagonista y un gran facilitador de esa relación. Te agradezco mucho, Duncan, el hecho de que vayas a compartir con nosotros esta charla y sobre todo que desde tu perspectiva en Washington, D.C., nos puedas transmitir cuál es tu entendimiento sobre la realidad actual del mundo en torno a México. Muchas gracias, Duncan. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar contigo, con todos ustedes en esta llamada de Zoom, esta conferencia. La verdad, son momentos muy difíciles, obviamente, son tiempos muy complicados aquí en Washington, en todo el mundo. Entonces, quiero compartir con ustedes unas ideas que estoy trabajando desde el Wilson Center sobre el sistema global post-COVID. Una cosa que quiero mencionar al inicio, que sí es importante y que se olvidó mencionar en mi presentación, es que soy fanático del Liverpool Football Club y la semana pasada ganamos el Premiership por la primera vez en 30 años. Entonces, esto sí me hizo muy, muy, muy contento este fin de semana. Y si me parezco un poco con cruda, es por eso. Pero regresando a la presentación. Como todos ustedes ya saben, las condiciones globales de la pandemia están cambiando la realidad política y la realidad económica también. Y muchos han comentado de que en lugar de cambiar el futuro, lo que está pasando es que estamos viendo una aceleración del futuro basado en lo que está pasando con COVID. Entonces, quiero compartir con ustedes unas ideas. Lo que estoy trabajando en esas ideas es una presentación que dura más o menos, es más un ejercicio, un taller, un seminario que dura casi todo un día. Entonces, no puedo cubrir todo, obviamente, en 30 minutos. Pero quiero compartir unas partes, unos elementos importantes de lo que estamos trabajando. Entonces, si podemos seguir al siguiente diapositiva. Las diferentes dimensiones que vemos en esta presentación se relacionan con diferentes aspectos de la realidad internacional. Primero, balance de poder. Entonces, el conflicto, la rivalidad entre las grandes potencias, lo que está pasando allá. Segundo, la agenda global. Los temas principales que están en las mentes de los tomadores de decisión a nivel político, pero también en las mentes de los ciudadanos mundiales. Tercer, la economía global, que obviamente está muy relacionada con los primeros dos puntos. Cuarto, energía. Obviamente es un tema muy importante hoy en día en México, por todo lo que está pasando con Pemex, con CFE, con el marco regulatorio y con las energías renovables. Cambio climático, que aunque muchos piensen que ya no es el problema más grande que estamos enfrentando a nivel global, sigue siendo un problema muy, muy grande y hay cosas que estamos viendo con la pandemia que están impactando sobre el cambio climático. Siguiente punto es sobre investigación y diseño, o research and design, en donde las empresas están invirtiendo la mayoría de sus recursos hoy en día y cuáles son las áreas que están creciendo más rápido por estas inversiones. Obviamente pensamos en ese segmento sobre la industria farmacéutica, pero también los medios de comunicación, todo lo que está pasando con Zoom, con WebEx y con todos los demás, ¿no? Y en octavo lugar es la seguridad alimentaria.
Y es un tema que hemos visto mucho en las conversaciones sobre las cadenas de suministro, pero también muchos países ya están viendo cómo pueden tener más autonomía en cuanto a alimentos hoy en día. Obviamente no puedo cubrir todos estos puntos, entonces voy a cubrir los primeros 3 puntos. Siguiente, por favor. Pero antes de cubrir estos, déjame compartir con ustedes unos de los puntos principales de lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Obviamente, en cuanto a COVID-19, hemos pasado ya más de 3 meses difíciles, con muchos muertos. Obviamente, como todos ustedes saben, el manejo de la crisis sanitaria en este país ha sido un desastre. Un desastre por falta de liderazgo a nivel federal, por la Casa Blanca, por el Congreso también, y desastroso también por lo que está pasando en los estados. Aquí en Estados Unidos, siendo un sistema federal, mucha de la responsabilidad para, no para todo lo de salud, pero mucho de lo de salud, y de la economía, de cerrar las empresas, los restaurantes, los bares, etcétera, se queda con los gobernadores. Y hemos visto en muchos estados un manejo muy, muy problemático de la crisis. Vimos en muchos estados republicanos, por ejemplo, que decidieron no cerrar sus economías o de cerrar en parte sus economías y de reabrir sus economías demasiado rápido. Entonces, el auge y la crisis, la segunda crisis que estamos viendo en estados como la Florida y Texas y Arizona el día de hoy, es por la falta de atención a detalle en la reapertura de las economías. Estamos viendo de que obviamente tenemos a nivel nacional un aumento durante las últimas 2 semanas de 75% de los casos de COVID-19. Todavía estamos viendo que la tasa de mortandad está cayendo, pero en 1 semana, 2 semanas se va a subir otra vez y de una manera horrorífica. Entonces, esto tiene su impacto en muchos diferentes aspectos de la realidad en este país. Obviamente en la economía, como vamos a platicar, las elecciones y para mí lo más importante para su impacto internacional sobre la actitud de los norteamericanos, sobre todo de sus tomadores de decisión en cuanto al liderazgo internacional. Entonces, si platicamos de economía, muchos diferentes pronósticos existen hoy en día sobre lo que va a pasar con la economía aquí en Estados Unidos, pero probablemente vamos a ver una caída, una contracción de entre 5 y 8% de PIB, que es enorme para una economía del tamaño de Estados Unidos. También estamos viendo, obviamente, de que los déficits están creciendo como nunca antes. Nunca hemos visto este tipo de gasto gubernamental sin los ingresos. Pero sin estos paquetes de rescate por parte del Congreso y de la Casa Blanca, podemos tener una crisis mucho más profunda de la economía. Algunas partes de la economía ya están trabajando bien, obviamente en la industria farmacéutica de salud está creciendo, pero tiene muchos retos para mantener esa tasa de crecimiento. Obviamente los medios de comunicación, como las empresas de Google, etcétera, todas las plataformas digitales van bastante bien. Pero ya estamos viendo una reacción por parte de los ciudadanos aquí en este país. Quejas de cuánto están ganando, quejas de cuánto están cobrando también en cuanto a la industria farmacéutica. El impacto sobre las elecciones es enorme. Estamos observando de que muchos ciudadanos no quieren salir de sus casas a votar. En las elecciones locales que tuvimos hace 2 semanas, muchas personas decidieron votar desde sus casas por correo. Esta opción sí existe en este país, pero hay una controversia. Y el presidente Trump ha quejado mucho de que no es un sistema legítimo, no es un voto legítimo si es un voto por correo. Aunque él mismo
vota así en las elecciones de la Florida. Entonces, pero la gran mayoría de los estados están tomando la decisión de permitir el voto por correo, para la elección, no solamente la elección local, para la elección federal presidencial en noviembre. Esto tiene muchas implicaciones. La mayoría de las personas que van a votar en las elecciones por correo van a votar con mucha anticipación. Entonces, las encuestas en el día de la elección no van a ser lo más importante o no van a ser el único factor importante en las elecciones. Lo que tenemos que ver es probablemente 2 semanas antes de la elección, millones y millones de norteamericanos van a votar y las encuestas en ese día van a contar. Entonces, si vemos lo que está pasando hoy en día en la Florida, por ejemplo, que ha sido un estado republicano desde 2000. Hoy en día, el vicepresidente y candidato Joe Biden tiene una margen de liderazgo allá de 7.2% por encima de presidente Trump. Si Biden gana la Florida, muy probablemente va a ganar la presidencia. Y es todavía más interesante si vemos hacia Texas. Texas, que durante décadas y décadas y décadas ha sido un estado republicano, hoy en día es un empate técnico entre los dos candidatos. Creo que en las encuestas de hoy el presidente Trump tiene una margen de 0.1% por encima de candidato Biden. Y con la tasa de mortandad subiendo en Texas, imagino que va a impactar mucho. Y un punto muy importante en todo este cálculo es que, y como se reportó en el New York Times este fin de semana, los votantes viejos y blancos ya están cambiando de opinión. Hace 4 años casi todos votaron por presidente Trump. Hoy en día están cambiando hacia Joe Biden. Y es por lo que ha pasado con la pandemia. Entonces, hoy en día es muy difícil hacer los pronósticos. Tenemos que esperar todavía más tiempo para ver cómo es el desempeño del candidato Biden en la campaña, pero imagino que hoy en día tiene una probabilidad de entre 60 y 65% de ganar la elección, pero es muy temprano. El estado de ánimo actual de los estadounidenses y sobre todo de sus tomadores de decisión están mirando hacia adentro, son ya obsesionados con lo que está pasando en Estados Unidos, no en el mundo. Entonces, estamos viendo de que la hegemonía de Estados Unidos, el liderazgo internacional global de los Estados Unidos ya es muy reducido en comparación de lo que fue hace 4 años y todavía más con lo que fue hace 12 años. Estados Unidos es muy, muy reducido a nivel global y las demás potencias están aprovechando de eso. Siguiente diapositivo, por favor. Entonces, los números de lo que estamos viendo en Estados Unidos, las muertes e infecciones por COVID, hoy en día el total de casos es todavía mayor, es 2.5 millones y las muertes son 125,000 personas ya. Y como pueden ver por debajo en esta diapositiva, en los estados que están creciendo más son Texas, la Florida, Arizona, tradicionalmente estados republicanos. Entonces vamos a ver cómo es el impacto de esto en la elección. Siguiente, por favor. La economía, desastroso. Estamos viendo el impacto sobre empleo, una caída enorme en cuanto a desempleo en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y la carrera presidencial, estos fueron los números este fin de semana, pero hoy en día a nivel nacional estamos viendo que Biden tiene una margen por encima de Trump de alrededor de 9%. Siguiente. Entonces, si cambiamos la perspectiva a nivel internacional,
al sistema internacional. En cuanto a la balance de poder, China, está aprovechando mucho esta diplomacia de la mascarilla, que en lugar de aceptar la responsabilidad para la pandemia, está diciendo que ya está dispuesto a ayudar a muchos países, enviando ayuda, asistencia internacional a diferentes países. En muchos casos son mascarillas para proteger a la gente. Y China está al mismo tiempo, obviamente, construyendo su gran estrategia de tener más vínculos, más conexiones con la economía mundial. Y China está trabajando en cuanto a la diplomacia internacional muy, muy fuerte, convenciendo a diferentes países grandes y pequeños de que China ya es realmente es competidor a los Estados Unidos. Y si vemos lo que Estados Unidos está haciendo, como mencioné antes, Estados Unidos ya no es un jugador muy activo a nivel internacional. Pero yo no creo que podemos garantizar que esto es una situación permanente para Estados Unidos. Si gana Biden en noviembre, vamos a ver un Estados Unidos mucho, mucho más activo. Biden va a sentir presión de los republicanos. Biden va a sentir mucha presión por parte de su propio partido. Imagino que él va a intentar reconstruir la influencia de Estados Unidos, sobre todo en los organismos internacionales. Estoy pensando aquí del Banco Mundial, el FMI, pero también en las Naciones Unidas. Biden es un hombre que cree firmemente en las instituciones a nivel interno nacional, pero también a nivel internacional. Lo vimos durante la presidencia de presidente Obama y durante toda su carrera profesional como político, Biden ha sido un hombre muy institucional. Él cree en construir relaciones personales, pero también institucionales con diferentes actores en el escenario internacional. Conozco personalmente a varios miembros de su equipo más cercano de la política internacional y todos piensan así. Y van a intentar mucho de reestablecer Estados Unidos como un líder a nivel internacional. Pero no podemos solamente enfocar en China, Estados Unidos, también tenemos que enfocar en lo que está pasando en Rusia. Ahí el presidente Putin está tratando de ampliar y alargar su control sobre el país y están enfocando en diferentes mecanismos y modos de ingerir en la política internacional y nacional, sobre todo por la campaña de desinformación, también por lo de las noticias falsas, por injerencia en las elecciones. Y como vimos este fin de semana, en el caso de Estados Unidos, Rusia está también teniendo impacto en los conflictos a nivel regional y tratando de ayudar a los enemigos de Estados Unidos. Y hoy en día, lo que está pasando en la política interna de Estados Unidos con un presidente Trump que cree que tiene una relación especial con el presidente Putin, es muy fácil para Rusia de escapar sin pagar ninguna consecuencia. Esto también va a cambiar después de noviembre si gana el presidente Biden. Siguiente, por favor. Segundo factor a nivel global es el factor de la agenda global. Y empezamos con la salud y lo que está pasando con la pandemia. Antes, la salud se volvió un tema internacional a diferentes momentos cuando hubo una pandemia de Ebola o VIH o algo así, y tuvimos una participación muy activa de diferentes potencias internacionales, obviamente los organismos internacionales, la Organización Mundial de Salud, pero yo creo que ya por fin vimos que
el tema de la salud se volvió un tema prioritario para todos los países y se va a quedar así. Lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido durante esta pandemia va a cambiar el cálculo político de los tomadores de decisión, los líderes de los países más importantes. Y aunque hoy en día presidente Trump dice que va a retirar los Estados Unidos de la OMS, sus contrapartes en el Partido Demócrata y sobre todo Joe Biden van a invertir mucho en restablecer la influencia de Estados Unidos en ese organismo. Salud va a ser un tema prioritario para el gasto. Probablemente vamos a ver cambios en cuanto a sistemas de salud y vamos a ver que necesitamos mucho más colaboración entre el sector privado y los gobiernos. Es un tema que obviamente tiene un reflejo importantísimo en México el día de hoy, porque podemos ver que ahí hay una relación muy, muy conflictiva entre el gobierno y la industria farmacéutica, la industria de salud en este tema. Y yo creo que no es sostenible porque sin este tipo de colaboración entre el sector privado y el sector público no podemos tener soluciones efectivas, eficientes en cuanto a la salud. Segundo factor en cuanto a esta dimensión de la agenda global, nacionalismo. Por todo el mundo estamos viendo de que la ideología más nacionalista está creciendo. Lo hemos visto en Gran Bretaña, lo hemos visto en Estados Unidos, obviamente en México también hay muchos elementos de la política de Andrés Manuel López Obrador que son muy nacionalistas. Y esto es un reto, es una amenaza a la globalización y a los vínculos internacionales, fronteras abiertas, el comercio internacional. Y es un debate, un diálogo que no ha terminado. Yo creo que podemos ver después de esta pandemia un periodo, una época, cuando vemos todavía fronteras más cerradas que antes. Pero basado en eso vamos a ver una reacción en unos años para reiniciar la globalización. Y esto podría ser una oportunidad enorme para el sector privado y sobre todo en países como México, en donde tienen ya gran trayectoria en cuanto a las exportaciones y de ser países muy abiertos. Tercer factor en esta dimensión, la migración, el turismo y los viajes. Imagino que todos ustedes están viviendo lo mismo que yo, que ya estoy reconsiderando la necesidad de viajar. Obviamente yo tengo que visitar a mi familia, tengo hijos en Canadá, tengo hijos aquí en Estados Unidos, tengo amigos en México, tengo familia en Francia y Gran Bretaña. Esos probablemente van a ser viajes necesarios para mí. Pero en cuanto al trabajo, ¿cuánto voy a viajar? Antes de la pandemia estuve viajando a México cada 3 semanas. Después de la pandemia, imagino que voy a viajar a México cada 2 meses, entonces cada 8 semanas. Y esto va a ser un impacto muy, muy fuerte en mi vida personal. Pero si lo multiplicamos por las decisiones de millones y millones de viajeros frecuentes, esto va a tener su impacto sobre la industria de las aerolíneas y diferentes aspectos de la industria hotelera también. Y esto es solamente para los viajes de trabajo. En cuanto al turismo, ¿qué vamos a ver? Imagino que también vamos a ver mucho más turismo en el corto plazo a nivel local y nacional. Y en cuanto a la migración, vamos a ver por culpa del auge del nacionalismo, vamos a ver menos posibilidades para la migración. Lo estamos viendo hoy en día en Estados Unidos con todos los cambios que está haciendo el presidente Trump en cuanto a las visas, que es mucho más difícil hoy en día de sacar un visa que antes. Y si él gana en noviembre, no vamos a ver un cambio en esto. Probablemente vamos a ver restricciones todavía más severas.
Cuarto factor aquí, las protecciones ciudadanas. ¿Qué significa eso? Es cuánto, bueno, cuáles son las medidas que un gobierno debería tomar para proteger a sus ciudadanos. Obviamente aquí la salud es una cosa, pero también proteger a sus ciudadanos de diferentes amenazas internacionales y nacionales. En diferentes países del mundo vamos a ver que los gobiernos van a ofrecer más protecciones económicas, más protecciones en cuanto a salud, más protecciones en cuanto a la seguridad personal. Y esto significa que el Estado, el gobierno, va a tener un papel mucho más grande que hoy. Y obviamente depende de los recursos financieros para hacerlo posible, pero también tenemos que ver si los ciudadanos están dispuestos a sacrificar sus libertades para tener más protección por parte de los gobiernos. Esto es un debate ideológico, pero también es un debate en cuanto a los recursos fiscales de los estados y cuánto los ciudadanos están dispuestos a sacrificar para tener más protecciones del gobierno. Y es una cuestión para el neoliberalismo, el liberalismo en general, es cuestión para el debate entre el sistema ya basado en China versus el sistema en Estados Unidos. Si comparamos lo que pasó durante la pandemia aquí en Estados Unidos con lo que pasó en países como China, en donde hubo menos libertad, los impactos son menores en los países con menos libertad. Y esto me da un poco de miedo, la verdad, de que podemos ver una reacción por parte de la ciudadanía en muchas partes del mundo para exigir más protección y menos libertades de los gobiernos. Y por terminar, y obviamente muy vinculado con este punto anterior, la democracia. ¿Estamos dispuestos a seguir con el sistema democrático de lo que hemos vivido durante ya décadas o siglos? Yo estoy percibiendo de que hay un debate y un diálogo en cuanto a si debemos tener sistemas libres, si debemos tener el voto libre, si debemos permitir que cualquier ciudadano sea candidato para la elección, o si vamos a ver un sistema mucho más restringido en cuanto a acceso a la democracia. Y esto también es muy, muy problemático. Y el ejemplo más importante para esto es en cuanto a las instituciones de la democracia y sobre todo a la institución de los medios de comunicación. Los ataques en contra de la prensa libre y los medios libres son importantísimos y están teniendo un impacto muy, muy fuerte sobre la democracia. Siguiente, por favor. Y eso es lo más importante tal vez para la conversación de hoy. El colapso de la economía mundial que estamos viendo hoy en día, el colapso del comercio mundial. Y si podemos avanzar al siguiente diapositiva, yo creo que tenemos unos números ahí en cuanto al comercio mundial. Es impresionante lo que ha pasado en cuanto al comercio. Si vemos el primer trimestre de este año, a la derecha ahí, y la caída es enorme. Entonces estamos viendo una contracción de casi 0.3% en cuanto al comercio a nivel trimestral. Y si vemos ya las predicciones a la izquierda allá en cuanto al volumen de comercio, podemos ver que el escenario más pesimista que podemos ver es una caída muy, muy fuerte en cuanto al volumen del comercio. Y incluso el escenario más optimista no es muy optimista, como lo que puedes ver ahí en la gráfica, la línea verde. Regresamos al diapositiva anterior, por favor. Depresión de la actividad económica. Desempleo, sí, como dije en el caso de Estados Unidos, el desempleo va a ser un problema,
un reto para gobiernos por todo el mundo y va a impulsar conversaciones sobre lo que es la responsabilidad del Estado, del gobierno para proteger a sus ciudadanos. El colapso de sectores económicos, algunos de los más tradicionales. Entonces, la industria manufacturera, si vamos a ver no solamente el colapso de estos sectores, pero si vamos a ver el regreso de la industria manufacturera a los países, a las economías más grandes. Si vamos a ver una inversión muy fuerte en toda la tecnología de impresión 3D para tener un sector manufacturero ya que no depende tanto del capital humano, que depende mucho más de la tecnología. Yo creo que hay una oportunidad aquí, no solamente para el nacionalismo, como vimos antes, pero también para el regionalismo. Lo estamos viendo con el colapso de muchas de las cadenas de suministro durante la pandemia, que existe una oportunidad muy, muy fuerte para países como México, aparte del TEMEC, que entra en vigor el miércoles de esta semana. Vamos a ver más restricciones en las fronteras, sí, pero yo creo que por la cercanía geográfica de México con Estados Unidos y para Canadá también, esto va a ser una ventaja. Y si el gobierno de López Obrador podría cambiar sus políticas, su narrativa también, México podría beneficiarse de una manera importantísima. Como comentó el embajador Landau la semana pasada, eso debería ser un momento dorado para México, pero estamos perdiendo la oportunidad. El crecimiento acelerado de las plataformas online y de toda la economía digital es importantísimo. La industria de salud, como mencioné. También tenemos que ver que los países son más endeudados que antes, que nunca, y eso va a ser un reto no solamente para nuestra generación, pero para las generaciones que vienen. Y en algún momento tenemos que ver que tenemos que tener una conversación, un diálogo entre los bancos, los gigantes de las finanzas y los gobiernos, a ver qué pasa con esta deuda. Después de cada crisis en la economía global, tuvimos un momento cuando los gobiernos tuvieron que renegociar su deuda con el sector privado. Y mi predicción es que lo vamos a ver en unos años para todos los países, no solamente los países emergentes, pero también para las potencias económicas mundiales. Y las vulnerabilidades y debilidades de los mercados emergentes ya son más fuertes que nunca. Los países poderosos, con muchos recursos fiscales, con mucha capacidad para endeudarse, pueden reaccionar de una manera muy importante ante la crisis económica. Los países más débiles, los países más pobres no pueden. Obviamente, en el caso de México, tenemos un gobierno allá que no quiere endeudarse, que no está dispuesto a sacrificar la austeridad republicana para salvar a la nación, y esto también tiene sus implicaciones y sus costos. Pero en el caso de otros países, están tratando de gastar, pero a fin de cuentas probablemente no van a poder pagar los intereses de sus deudas. Entonces, por eso vamos a ver que van a perder oportunidades en los años que vienen. Siguiente diapositivo, por favor. Siguiente. Estos son los números en cuanto a el futuro de crecimiento. Como vemos ahí, Estados Unidos menos 8%, en la zona del euro menos 10.2%, pero con una recuperación muy fuerte en 2021. En América Latina menos 9.4%, con una recuperación, bueno, 3.7 bajo condiciones normales no es tan malo, pero vamos a ver que es demasiado ligero después de una contracción de 9.4%. Asia se ve menos impactado
que cualquier otra región, con la excepción de África subsahariana. Y yo creo que por eso China tiene grandes posibilidades para emergerse como una potencia todavía más fuerte después de esto. Siguiente, por favor. Esto es la deuda nacional y mundial, y la comparación aquí entre deuda pública y el saldo fiscal global de los años de la crisis financiera mundial de 2008 a 2010 con lo que estamos viendo hoy en día. Obviamente es una crisis mucho más profunda. Siguiente, por favor. Y las otras dimensiones de estos escenarios que estamos trabajando aquí en el Wilson Center en cuanto a energía es un cálculo entre las energías renovables, las energías tradicionales, como dije. Es un diálogo, es un debate muy importante para México el día de hoy. En cuanto a cambio climático, ¿cómo podemos aprender de lo que vimos durante el cierre de la economía global durante estos meses y el impacto positivo en cuanto al medio ambiente en general, para el cambio climático en particular, y cómo podemos cambiar nuestros comportamientos en cuanto a los viajes de negocios, etc. La inversión en investigación y diseño, estamos viendo que hay mucho que están invirtiendo en la investigación hoy en día, en diferentes tecnologías, pero muchos van a reemplazar al ser humano como el trabajador, y vamos a ver el auge de la inteligencia artificial, la automatización de las industrias, etcétera, etcétera. Y por terminar, la seguridad alimentaria, como dije antes, es que tenemos que enfocar en cómo vamos a garantizar acceso a los alimentos. Y para terminar, siguiente diapositiva, por favor, tenemos diferentes escenarios que estamos trabajando, y durante la sesión de preguntas y respuestas, con mucho gusto yo puedo elaborar más en cuanto a estos escenarios, pero hay una oportunidad única después de esta pandemia para repensar, reimaginar el sistema internacional, y para una organización como Coparmex, yo creo que valdría la pena mucho organizar una sesión en donde podemos jugar con estos escenarios, y con mucho gusto yo podría participar para guiar, para liderar la conversación. Pero a nivel internacional todos estos tienen puntos a su favor, pero para México hay varios de esos escenarios que podrían ser muy costosos. Y con esto termino, y con mucho gusto acepto las preguntas del público. Gracias. Agradecemos la presentación del Dr. Duncan Wood. A continuación, tendrá un diálogo con la moderadora, la maestra Lidia Nava, de quien me permito compartir su semblanza curricular. La maestra Lidia Nava Vázquez actualmente preside la Federación Bajío Centro de Coparmex y es presidenta del Centro Empresarial de Michoacán. Es maestra en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Anáhuac. Cuenta con un diplomado en competencias directivas por la misma universidad. Cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad Vasco de Quiroga, AC. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, donde también ha sido docente. Actualmente, coordina el Consejo de Vinculación de la misma institución. Ha colaborado dentro de la Coordinación General en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad y ha participado en diversos proyectos en la Consejería Comercial de Bancomex en Dallas, Texas. Es integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán e integrante del cuerpo colegiado Mujeres Trascendiendo por Michoacán. En 2018, fue participante en Commission of the Status of Women de la ONU. En 2019, fue galardonada por el Premio Vida, Valor, Inteligencia, Dedicación y Actitud en la categoría empresarial. Cedo la palabra a la maestra Lidia Nava. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana a todos ustedes a través de esta plataforma, a través de manera virtual, pero sin duda sintiendo esta cercanía. Y por supuesto, muchas gracias a Duncan Wood por todo esto que nos comentas. En estos momentos es fundamental
entender el entorno en el que nos encontramos, conocer nuestra realidad y nuestras perspectivas a nivel mundial. Nos has planteado el sistema global en el que nos encontramos todos inmersos y cómo está cambiando. Hablabas de diferentes dimensiones y sin duda es muy importante el poder ahorita abordar alguna de ellas y algunas dudas que incluso están repitiendo con algunos de nuestros participantes. Muchas gracias por todo esto que nos comentas. Gracias, Lidia. Un placer. Gracias. En el tema precisamente de la dimensión de balance del poder, y creo que es una duda de todos los que estamos aquí, y creo que es fundamental el que pudiéramos conocer tu opinión. Nos has hablado de que, bueno, va a haber una nueva reconfiguración sin duda en el nuevo orden internacional, el papel de Estados Unidos en el nuevo tablero mundial, los cambios que nos comentabas. Nos gustaría saber, en los términos de la relación México-Estados Unidos, Trump o Biden, ¿y por qué? Ok, muy bien. Es una pregunta muy difícil de contestar, obviamente, pero lo que hemos visto durante los últimos 3 años y medio es de que la presidencia de Trump ha sido algo muy, muy turbulente para México. Hemos visto que un presidente quien no tiene respeto para las instituciones, no tiene respeto para los protocolos de la diplomacia internacional, y quien realmente no quiere aislar a los Estados Unidos del sistema internacional, es algo que tiene costos muy fuertes para México. En mi opinión, lo que estamos viendo con Trump es el retiro de Estados Unidos del escenario internacional. Es un tipo de diplomacia personalizado muy fuerte en donde el presidente Trump no hace ningún estudio de la situación, no escucha a sus consejeros más importantes y va a formar una relación personal, aunque es una relación chueca en muchos casos con los diferentes líderes mundiales, pero él cree que tiene el respeto de los otros líderes, pero no tiene una agenda. Tiene una agenda para enfatizar su propia importancia a nivel internacional, pero no para Estados Unidos. Y esto ha sido muy, muy dañoso para Estados Unidos y está teniendo su impacto también para la región de América del Norte. ¿Por qué? Porque muchos países ya están diciendo que no podemos confiar en Estados Unidos, entonces están viendo hacia otras partes del mundo, otras regiones, por ejemplo, a China. Entonces estamos viendo por eso una regionalización mucho más fuerte del mundo. Y esto no va a impactar directamente a México en el corto plazo, porque México ya tiene su relación muy fuerte con Estados Unidos. 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, obviamente, pero la gran oportunidad para México es de hacer crecer sus oportunidades en el resto del mundo. Y esto va a ser muy difícil para México bajo las circunstancias de la presidencia de Donald Trump, si tiene otro término. Pero también, obviamente, estamos viendo que México tiene sus propios problemas. Y un presidente, López Obrador, que no quiere tener más interacción con el mundo, que no quiere expandir las redes comerciales de México, que no quiere a las inversiones extranjeras a México, que no quiere trabajar con el sector privado, y todo esto está mandando un mensaje muy, muy problemático al mundo. Si vemos lo que podría pasar con un presidente Biden, yo creo que vamos a ver una inversión en cuanto a recursos, a capital político y tiempo por parte de un gobierno Biden en reconstruir muchos de los puentes que perdimos durante este periodo. Vamos a ver que habrá un compromiso con el comercio internacional, un compromiso con la diplomacia institucional y con los organismos internacionales. Y para mí esto es muy benéfico para México también. Pero mucho va a depender sobre la relación entre Biden y AMLO. Y como escuchamos la semana pasada, AMLO tiene en mente visitar a Washington, pero no tiene contemplado una reunión con el candidato Biden. Y según los miembros de su equipo, con quien tengo conversaciones semanales y quienes han tuiteado sobre este tema,
el equipo de Biden está muy, muy enojado ya con el presidente López Obrador por el hecho de que él no quiere tener o no tiene contemplado una reunión con el vicepresidente Biden. Entonces, ¿cómo va a ser la relación? Bueno, a nivel personal va a ser complicado. Pero a nivel institucional, yo creo que existe la posibilidad de recuperar mucho de los vínculos y las conexiones que han durado durante estos momentos muy difíciles de la presidencia de Trump. Pero tenemos que reconstruir, por ejemplo, el diálogo económico de alto nivel entre los dos países. Tenemos que reconstruir un diálogo activo y con visión hacia el futuro de la seguridad pública, crimen organizado y las drogas. Cooperación en cuanto a militar entre los ejércitos y fuerzas armadas de ambos países. Y esto para mí es la gran oportunidad para México, pero va a necesitar un cambio de perspectiva, un cambio de actitud por parte del gobierno mexicano. Gracias, Duncan. Sin duda nos llevamos para la reflexión esta oportunidad para México en el tema de reconstruir puentes y todas estas áreas de oportunidad que se pudieran llevar a cabo en reconstrucción. Precisamente dando seguimiento a tema electoral, y comentabas en la agenda global uno de los puntos importantes es la democracia. ¿Cuáles consideras que son los retos principales para la democracia moderna precisamente ante estos nuevos escenarios que estamos viviendo? Creo que primero, todo lo que está pasando en cuanto al tema de confianza y credibilidad de los políticos es el reto tal vez más importante de hoy. Y tiene mucho que ver con las campañas de desinformación, las noticias falsas, pero también porque los políticos han abusado mucho de su posición privilegiada ya durante años. Antes tuvimos normas de comportamiento, normas de comunicación para los políticos. Siempre mintieron, lo sabemos, pero cuando salió la evidencia de que estaban mintiendo, tuvieron que o disculparse o decir que o renunciar su puesto, ¿no? Hoy en día no pasa. Hoy en día un político dice una cosa, dice una mentira, después sale la evidencia de que estaba mintiendo y dice que no dije eso, dije otra cosa. Y lo vemos diario con los políticos. Entonces los estándares han caído de una manera muy, muy fuerte. Y esto ha dañado mucho a la confianza, la credibilidad de los políticos ante los ojos de los ciudadanos. Segundo, el papel de los medios. Los medios son problemáticos en muchos sentidos, pero yo personalmente creo firmemente en la libertad de expresión, en la libertad de los medios y de que los medios deberían ser autónomos e independientes. Pero los ataques diarios por parte no solamente de políticos, pero de muchos grupos de ciudadanos en contra de los medios, aquí en Estados Unidos es impresionante, Lidia. Si vas a una reunión política y si tienes un amigo periodista contigo, hay ataques siempre en contra de ellos. Hay abusos verbales, pero también ataques físicos en contra de los periodistas. Y esto significa que ya perdieron la credibilidad ante los ojos de muchos de los ciudadanos y muchos grupos más radicales en este país. Y esto es un reto y no sé cómo lo podemos superar. Tercero, las campañas de desinformación por otras potencias, como hemos visto en el caso de Rusia, pero también de Irán. Y no podemos mentir, Estados Unidos mismo lo ha hecho en diferentes partes del mundo. Y eso viene de afuera del país o de dentro del país. Es tan complicado. En el Wilson Center estamos estudiando mucho de esto y en muchos casos un gobierno como el gobierno de Rusia, por ejemplo,
financia a un grupo interno de un país para que este grupo pueda desestabilizar a un sistema político democrático por medio de la desinformación. Es tan difícil a identificar, a monitorear y de regular este tipo de comportamiento. Cuarto, lo que no podemos negar es que hay una crisis en cuanto a democracia y capitalismo. El sistema capitalista ha fracasado, ha fallado, a muchos de los ciudadanos a nivel internacional. Aunque todavía, en mi opinión, es el sistema menos peor del mundo, tiene muchos retos. Y tenemos que reconocer estos retos y tenemos que platicar, dialogar e intentar de resolver los problemas. ¿Cómo lo hicimos en el siglo XIX con la amenaza del socialismo? En el siglo XX con los problemas después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos que reinventar el capitalismo ya por lo menos 3 o 4 veces. Y hoy en día es urgente tener esta conversación. Y en mi opinión, tenemos que invertir mucho más en la educación, tenemos que invertir mucho más en los sistemas de salud, tenemos que invertir mucho más en los sistemas de seguridad social en general. Y esto significa que tenemos que pagar más impuestos. No tú y yo necesariamente, porque la clase media ya está pagando los impuestos, pero las grandes empresas tienen que pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque necesitamos los recursos fiscales para esto. Y esto podría ser la manera de salvar al capitalismo y de salvar a la democracia también. Pero va a ser muy complicado porque obviamente hay grupos políticos muy poderosos financiados en parte por las grandes empresas que no quieren pagar más impuestos. Y esto es una conversación difícil, es una conversación muy sensible, pero es urgente tenerlo. Gracias, Duncan. Y de ahí precisamente me gustaría vincular a la siguiente pregunta en temas de la dimensión de la economía global. Pues ya nos comentabas y vemos a diario, ¿no?, que el escenario económico no es optimista. Hablabas ahorita de los retos del capitalismo, que creo que es algo muy importante. Me gustaría preguntarte, precisamente, ¿consideras que estamos ante una fase de una reconfiguración del capitalismo como un modelo económico? Y en ese sentido, bueno, también saber desde tu perspectiva, ¿cuáles serían precisamente las principales acciones que los gobiernos deberían implementar para superar de manera acelerada la crisis que tenemos prevista y que ya tenemos? Sí. Bueno, yo creo que no es un misterio. Yo creo que ya sabemos lo que es necesario. Es necesario un gasto gubernamental enorme en estos momentos, pero tenemos que hacerlo de una manera más inteligente que antes. Los principios del sistema de pensar de John Maynard Keynes, ¿no?, del gasto contracíclico, es muy importante. Y hoy en día es más obvio que nunca de que el gobierno es el único actor que puede rescatar a la economía. Las grandes empresas no lo van a hacer y en muchos casos no lo pueden hacer. Pero el gobierno tiene la capacidad no solamente para gastar, pero también para pedir préstamo del sistema internacional a tasas de interés muy bajos. Entonces, es la manera más eficiente de hacerlo, pero lo tenemos que hacer de una manera inteligente. Entonces, no debemos solamente gastar dinero, como en alguna ocasión mencionó John Maynard Keynes, de que podemos excavar un hoyo en la tierra y ahí esconder el dinero y pagar a alguien para excavar y rescatar el dinero. No es así. Tenemos que pensar cuáles son las áreas económicas en donde hay más potencial, más posibilidades para empleo, para crecimiento y para bienestar de la población. Entonces, invertir en las ciencias, las tecnologías, invertir en las áreas de crecimiento, como por ejemplo
aquí en Estados Unidos, ves a muchos gobiernos locales invirtiendo mucho en proyectos de parques, de caminos para la gente para que puedan salir de sus casas. Este tipo de cosas que va a durar mucho tiempo. Están invirtiendo ya en la infraestructura de comunicaciones y transporte. Esto tiene su impacto a largo plazo. Entonces, los gobiernos tenemos que ser más inteligentes. Al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos y como actores institucionales, grupos de presión, tenemos que monitorear y tenemos que revisar todo lo que está pasando con el gasto gubernamental, porque hay un riesgo enorme hoy en día en cuanto a la corrupción. En todo este gasto gubernamental, y lo estamos trabajando mucho ahorita en el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, en el Consejo sobre Transparencia y Anticorrupción, de que hay cosas que los gobiernos en conjunto con el sector privado pueden hacer para minimizar, no vamos a eliminar la corrupción, pero para minimizar las oportunidades para la corrupción. Y tenemos que enfocar en una agenda de integridad empresarial para el futuro. ¿Por qué? Porque no es solamente importante para mantener una imagen más limpia, pero es importante para mantener la confianza y la fe del público también. Solamente con estas medidas podemos proteger tanto a la democracia como el capitalismo. En países como Estados Unidos, tienen los recursos para apoyar a su ciudadanía, sí, durante meses, pero el costo es enorme. Pero al mismo tiempo tienen que invertir mucho más en las universidades, los centros de investigación, y no estoy hablando del Wilson Center aquí, centros de investigación científica, estoy diciendo, para que podamos tener respuestas a las pandemias, podemos tener no solamente las vacunas, pero también los tratamientos y las protecciones. Entonces, tenemos que invertir mucho más, por ejemplo, en el tema de PPE o el equipo de protección personal para los trabajadores en el sector de salud y para todos los ciudadanos. El hecho de que no tuvimos mascarillas durante la primera etapa de esta crisis, que no tuvimos las máquinas, los ventiladores, es un desastre, es un fracaso enorme de los gobiernos. Entonces, ya tienen que pensar cuáles van a ser las amenazas que vienen en el futuro y cómo nos podemos preparar y proteger de estas amenazas. Y si pensamos así, y si hay una colaboración entre el sector privado y el sector público, yo tengo mucho optimismo y mucha confianza de que podemos superar este momento. Muchas gracias. Pues ahí el gran reto, ¿no? La colaboración entre el sector privado y el sector público. Y bueno, desde Coparmex hemos venido haciendo muchas propuestas y precisamente en temas de anticorrupción, los avances que había, pareciera que vamos nuevamente de regreso. En el tema precisamente también de la dimensión de economía global, comentabas sobre las economías emergentes. Y en ese sentido, la pregunta va en el sentido de si México será capaz de mantener su consideración como economía emergente, precisamente en esta reconfiguración de fuerzas ante el actual estilo de gobierno que tenemos en nuestro país, y si consideras que podemos seguir manteniendo este cierto nivel de liderazgo en el sistema multilateral de todas las naciones, al menos en la región de Latinoamérica. Me mudé a México en enero de 96 y desde ese momento hasta diciembre realmente de 2018 o enero de 2019, siempre fui un hombre muy optimista en cuanto a México. Vi el potencial del país, vi cómo trabajan los mexicanos, el dinamismo del sector privado, y aunque el país tiene muchos problemas, como todos sabemos, obviamente,
el hecho es de que México estaba avanzando. Hoy en día soy tan pesimista que realmente me deprime. Y no veo cuáles son las buenas noticias saliendo de México. Y he tratado de platicar con la Embajada de México aquí en Washington. Cuéntanos, por favor, algo que podemos celebrar de lo que está pasando con el nuevo gobierno en México. Y no hay respuesta, primero que es mala noticia. Entonces yo he hecho la investigación y no puedo encontrar cosas positivas. Lo único es que yo veo que para México es que hay un enfoque más fuerte que antes sobre la corrupción, pero no lo están tomando en serio. Y de que por lo menos hay una conversación sobre el tema de los más pobres y la pobreza en general, cómo podemos mejorar la situación económica de los más vulnerables de México. Entonces, ¿cuál es el futuro para México? Primero, la oportunidad, como dije antes, es en el nuevo regionalismo. El hecho de que las cadenas de suministro global son más frágiles, son más vulnerables, entonces muchos países, muchas empresas están regresando más cerca a los Estados Unidos. Pero tuve una conversación la semana pasada con una empresa manufacturera muy importante y ellos me dijeron que en parte por las exigencias de la presidencia de Trump y en parte por lo que está pasando en México, ya no quiere invertir en México, quiere regresar sus inversiones a los Estados Unidos. Entonces, la oportunidad es muy grande, pero los riesgos también son enormes y México está desperdiciando su oportunidad para crecer en cuanto a la economía regional y a la economía global. En cuanto a su influencia a nivel internacional, también veo un momento crítico. México ya durante 20 años más o menos ha armado un narrativo en cuanto al cambio climático, los derechos humanos, los organismos internacionales, de que México quiere participar, México quiere hacer su parte, pero más que eso, México quiere ser un líder en cuanto a estos temas. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, veo que están perdiendo esta narrativa. Cambio climático, México ya no puede decir mucho de cambio climático porque el presidente no está mostrando liderazgo intelectual ni tampoco en las políticas públicas en cuanto a mitigación del cambio climático. En cuanto a los derechos humanos, por el hecho de que el presidente López Obrador no quiere ingerir o interferir en las políticas internas de otros estados, como un buen presidente priista de los años 30 o 40, ya México no puede o no está haciendo lo que debería hacer en cuanto a mandar el mensaje a nivel internacional sobre los derechos humanos. Y por el hecho de que México es una economía mucho más débil hoy en día de lo que fue hace solamente 2 años, México está perdiendo prestigio. Entonces, y esto combinado con todos los demás problemas que enfrenta el país en cuanto a la violencia, el crimen organizado, las drogas, etcétera, etcétera, la pobreza. Pero México, yo creo que todavía tiene mucho potencial. Y les voy a compartir algo que me dicen frecuentemente en las reuniones con inversionistas internacionales. Siempre cuando doy una plática a un grupo de inversionistas, hago un sondeo de la conferencia. Imaginamos que son 200 personas allá en el evento y les pregunto quién hoy en día está dispuesto a invertir en México. Durante la administración Peña Nieto, casi todos en una conferencia de 200 personas, casi todos levantaron la mano. Durante el gobierno de López Obrador, primero fueron como 5 tal vez de 200 levantaron la mano. Hoy en día, nadie levanta la mano porque todos dicen lo mismo. Vengan a verme después de mi ponencia y me dicen, oye Duncan, México es un país increíble, conozco bien a México, México tiene tanto potencial,
su perfil demográfico, su cercanía geográfica con Estados Unidos, sus acuerdos de libre comercio, el potencial de la economía, de los recursos naturales, etcétera, etcétera, son enormes. Y a largo plazo es muy buen apuesto. Pero hoy en día no voy a arriesgar mi dinero en el país. Y es exactamente como dijo el embajador Landau la semana pasada. Es que, ¿cómo puedo decir a mis amigos, cómo puedo decir a los inversionistas que México es un buen lugar a invertir hoy en día? Porque no es. Y esto es el gran problema que yo veo. Es que es urgente un cambio en cuanto a la política pública. Es urgente un cambio en cuanto a la política económica sobre todo. Y es urgente un cambio en cuanto a la narrativa, la retórica del presidente López Obrador. Porque los inversionistas tienen otras opciones. Y México podría quedarse estancado como economía después de esta pandemia si no hace los cambios. Es urgente más inversión en la educación, en la investigación, en las ciencias y tecnologías, en la infraestructura y no en refinerías o trenes. Es que es urgente en las autopistas. Yo personalmente soy fan de los ferrocarriles. Yo creo que son muy importantes para una economía como la economía mexicana, de tener opciones en cuanto a transportes. Y en cuanto al aeropuerto y la aviación o la industria aeronáutica, bueno, a ver qué pasa con Santa Lucía, pero yo soy muy pesimista para esto. Y tenemos que invertir mucho más en las telecomunicaciones. Lo que hemos visto durante esta pandemia es que la infraestructura de telecomunicaciones es igual de importancia, si no es más importante en la economía moderna que la infraestructura tradicional de autopistas y puentes y puertos. Es que tenemos que invertir en tener conexiones de Internet en todo el país para que podamos comunicarnos, podemos hacer los negocios y podemos dar acceso a la economía moderna a todos los ciudadanos. Muchas gracias, Duncan. Bueno, sin duda, nuevamente, desafortunadamente, nuestro panorama va en dirección contraria. Nos hablamos de más inversión en investigación y educación y los presupuestos van en sentido contrario. Ojalá logremos darle vuelta a esa contradicción. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir pasar a algunas preguntas de los participantes. Eduardo Ramos de Ciudad Juárez nos pregunta, en el actual contexto con el tema de la discriminación y en el caso específico de George Floyd, la crisis económica nos pregunta, ¿puede influir en los niveles de abstención en la comunidad latina en los Estados Unidos? ¿Y esto cómo puede afectar a México? Los niveles de abstención política, esa es la dirección del sentido de la pregunta, ¿sí? Así es, el tema de la abstención y sobre todo por la parte de la comunidad latina en Estados Unidos. Sí, bueno, han sido unas semanas muy complicadas aquí en Estados Unidos en cuanto al tema de racismo, en cuanto a Black Lives Matter, en cuanto a la postura del gobierno y diferentes instituciones, incluso mi propia institución, el Woodrow Wilson Center. Woodrow Wilson fue un presidente muy, muy controvertido en cuanto a su política interna nacional. Obviamente es muy famoso por lo que hizo a nivel internacional, la Liga de las Naciones, los 14 puntos, etcétera, etcétera. En muchos sentidos es el fundador del sistema internacional moderno. Pero su política interna, él fue un presidente racista. Él tuvo muchas declaraciones que no son aceptables para nada. Entonces, esto es haciendo para Estados Unidos que tenemos una reflexión importantísima sobre nuestra historia, sobre nuestras instituciones, sobre nuestro comportamiento del día de hoy,
sobre nuestras políticas de contratación, de recursos humanos, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que vimos más allá del movimiento de Black Lives Matter y la relación entre los latinos hispanoparlantes aquí en Estados Unidos, veo que sí hay posibilidades de que los votantes hispanos van a participar más en esta elección, aunque el vicepresidente Biden, candidato Biden, no tiene muy fuerte relación con los votantes hispanos aquí en Estados Unidos. Lo interesante es que Bernie Sanders tiene mejor relación y obviamente candidatos o precandidatos como Beto O'Rourke y los hermanos Castro tienen mejor relación. Pero algo que leí la semana pasada que es muy importante es que este mismo Beto O'Rourke, quien fue candidato al Senado hace dos años y precandidato a la presidencia este año, él está trabajando de una manera muy cercana con el vicepresidente Biden. Y él personalmente ha reclutado a 350,000 latinos en el estado de Texas. Entonces ya están registrados o inscritos en los padrones electorales. Y esto va a ser un cambio enorme. Durante muchos años hemos hecho la especulación, pensado de lo que va a pasar cuando Texas no es un estado rojo, pero es un estado morado o cambiando hacia el azul, ¿no? Y yo creo que hoy en día estamos ahí. Por los problemas de la economía, por los problemas de la pandemia, por el hecho de que el presidente Trump es tan controvertido como presidente y las cosas que dice, por el hecho de que Beto O'Rourke, como candidato al Senado, tuvo tanto influencia en reclutar a votantes hispanos, ya podemos ver el impacto de esto. No es una historia, una experiencia que podemos ver en todo el país. Todavía en muchas partes de Estados Unidos los hispanos no votan. Pero lo que nos muestra es que es posible motivar a los hispanos, a los latinos a votar, de registrarse como votantes, y esto es el futuro para el Partido Demócrata. Y es tan potente como un factor de que los republicanos también están viendo las posibilidades de reclutar a los latinos. Vemos los números en 2016, en la elección presidencial. Casi 30% de los latinos votaron por Trump. Hoy en día los números son menores, alrededor de 25% de los latinos todavía apoyan a Trump. Y apoyan a Trump por muchas razones, que no tienen nada que ver con el racismo, no tienen nada que ver con Black Lives Matter, tienen que ver con la economía. Es que los latinos apoyan a Trump por su postura económica y también y por sus éxitos económicos durante 3 años. Y también por sus políticas sociales en cuanto al aborto y otros temas sociales como el matrimonio gay. Entonces, los latinos, una parte significativa de los latinos apoyan a Trump y van a apoyar al Partido Republicano. ¿Qué significa eso para México? Todavía no tenemos como un bloque latino. Todavía no tenemos un grupo de presión bien organizado como lo tienen los cubanos o los israelíes aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, mi respuesta es en parte porque por la cultura latina, la cultura mexicana aquí en Estados Unidos o de los mexicano-americanos, pero también porque los gobiernos mexicanos no han invertido lo que es necesario para hacer más coherente este grupo de votantes. El potencial es enorme allá, pero todavía falta mucho por hacer.
Y mientras no tenemos un grupo de presión muy coherente de los mexicano-americanos y de los latinos en general, yo creo que la relación con México siempre va a ser bajo riesgo y vamos a ver que hay existe la posibilidad de que vamos a ver otro tipo de retórica agresiva en contra de México, como vimos con el presidente Trump. Muchas gracias, Duncan. Y de hecho, Adrián López, que es presidente de la Federación Peninsular, vinculado al tema de las elecciones, nos pregunta si las restricciones en el visado serán independientemente a quien gane la elección en noviembre, por lo que comentabas en un inicio de tu plática, y en otro sentido, en el tema de seguridad, si se está considerando como un tema prioritario en la agenda de los Estados Unidos. Primero, los cambios en cuanto a migración que estamos viendo hoy en día con la presidencia de Trump, creo que vamos a ver un cambio de actitud con el presidente Biden en cuanto a refugiado. Pero en cuanto a la migración va a ser difícil para él de abrir las fronteras en este sentido. ¿Por qué? Por la sensibilidad de los votantes en Estados Unidos, por el hecho de que hay tanto desempleo, por el hecho de que el nacionalismo es un factor importantísimo en ambos partidos. Creo que sí vamos a ver una colaboración mucho más cercana entre presidente Biden y diferentes sectores económicos para escuchar cuáles son sus necesidades en cuanto a mano de obra. Y por eso van a intentar trabajar con el Congreso, y eso es la parte más difícil, de poner nuevas medidas en cuanto a la emisión de visas para satisfacer las demandas de la economía norteamericana. Y esto es en cuanto a las visas temporales para trabajadores en agricultura, pero también para trabajadores H-1B en las industrias como la economía digital, por ejemplo. Y yo creo que vamos a ver una estrategia, una política de inmigración mucho más inteligente y que refleja mucho más las necesidades de la economía. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo fue? En cuanto a la seguridad, sí será. La seguridad, sí, gracias. Sí, lo que vemos aquí en Estados Unidos es que toda la conversación sobre la seguridad en México es sobre, ay, qué horror, qué trágica, tanta violencia, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no es la violencia, pero son las drogas. Y las drogas que cruzan la frontera, hay una confusión aquí en Estados Unidos. Muchos piensan que todas las drogas vienen de México. Muchos piensan de que incluso los opioides legales, no prohibidas, el abuso de estos opioides es un problema de México. Y Trump mismo ha hecho lo que él puede para confundir este tema. Y él quiere realmente enfatizar que el riesgo viene de afuera, no de Estados Unidos. Entonces tenemos que ser mucho más en ese sentido. Si gana Trump, vamos a ver mucho más presión sobre el gobierno mexicano para limitar, reducir los flujos de drogas por las fronteras. Y como parte de eso vamos a ver más apoyo en cuanto a la seguridad pública. Pero la mayor parte de la responsabilidad obviamente queda con el gobierno mexicano en este sentido. La responsabilidad moral sí es compartido. La responsabilidad tiene que ser compartida entre los dos países. Pero Trump no va a pagar su parte en esto. Lo vimos con el presidente Obama, con el presidente Bush. Lo íbamos a ver con una presidenta Clinton. Pero Trump no está interesado en pagar más para la seguridad pública en México. A ver si un presidente Biden lo podría cambiar.
Muchas gracias. Platicaba sobre el tema de la democracia. Fernando Torres del Centro Empresarial de Puebla nos dice, es evidente que en Estados Unidos se seguirá practicando la democracia. Sin embargo, en México, ¿qué pasará y qué hará Estados Unidos al respecto? Wow. Tengo muchos miedos en cuanto a la democracia en México. Los ataques en contra del INE, por ejemplo. Y con toda transparencia, Lorenzo Córdoba es un amigo mío. Lo veo como un funcionario honesto, lo veo como un funcionario muy capaz, con mucha experiencia. Y cuando veo lo que está pasando con Morena y con el presidente López Obrador mismo, los ataques en contra del INE, tengo mucho miedo. En 2021 va a ser la elección más grande de la historia de México en cuanto a escaños, ¿no? Va a ser, necesitamos mucho más inversión. Lo que yo temo va a pasar es que el gobierno va a limitar los recursos para el INE para que no pueda hacer su trabajo de una manera efectiva. Y después, o al mismo tiempo, están tratando de tomar control de un órgano autónomo. Y esto es la parte más obvia de la democracia, o los retos de la democracia en México. Pero también el hecho de que tenemos medios de comunicación, la prensa, que realmente no son muy independientes, o muchos no son independientes, de que no tienen recursos, al mismo tiempo que es también un gran reto, porque no pueden hacer periodismo de investigación, que es muy, muy importante para la democracia. El hecho de que Carmen Aristegui está bajo ataque fue bajo ataque por el gobierno de Peña Nieto y ahora del gobierno de AMLO, es problemático. El hecho de que Reforma como periódico siempre está bajo ataque de alguna fuerza política. Y el hecho de que el sistema de partidos en México es tan chueco, es que tenemos que reinventarlo. El hecho de que sí, el PRI es una fuerza muy debilitada, a ver si sobreviva, pero Morena ya es el nuevo PRI. El hecho de que tenemos el Partido Verde, que es como mercenario y trabaja para quien paga la cantidad más grande. El hecho de que adentro del PAN hay tantos conflictos internos, casi una guerra civil. No veo una oposición muy bien organizada. Veo que la democracia en México está bajo riesgo de una manera muy preocupante. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Creo que tenemos que invertir mucho más a nivel personal en entender y hacer nuestra investigación en cuanto a noticias falsas, desinformación. Tenemos que hacer lo que podemos hacer para fortalecer un sistema de respeto entre la gente. Cuando entro a Twitter y veo la manera de discutir, de dialogar, de conversar entre la gente, es terrible. No hay respeto y hay una cultura de agresión política que para mí es muy problemático y muy peligroso. Y yo creo que tenemos que invertir mucho más tiempo a nivel personal a las elecciones, a tener un papel importante en los partidos, de insistir con los políticos que cambian. Y la gran oportunidad, en mi opinión, para México es la posibilidad de reelección para los diputados y los senadores. Hoy, en 2021, los primeros legisladores federales se van a reelegir. Y como votantes podemos insistir con ellos que hacen su trabajo. Y si no estamos contentos con ellos, debemos votar para la oposición.
igual en 2024 con los senadores. Y eso es manera de mandar un mensaje muy fuerte a los políticos y a los partidos políticos que tienen que escuchar mucho más a los ciudadanos. Sin duda, un gran reto y la gran oportunidad. Gracias. Bueno, por temas de tiempo me voy a permitir realizar la última pregunta. Tenemos más pendientes, pero el tiempo ya no nos permite. Josué Jiménez, del Centro Empresarial del Estado de México. En temas de salud, ¿cuáles serían las vías idóneas para que México pudiera garantizar los derechos de acceso a la salud, medicamentos, todo lo que se requiere en temas de salud, en el marco de la política interna y externa? Bueno, es una pregunta bastante sencilla, pero es una respuesta muy complicada porque México tiene que gastar más en la salud. México no tiene los recursos para gastar más en este momento. Entonces, la única manera de hacer o de ampliar y profundizar el acceso a la salud en México es por medio de la colaboración entre el sector privado y el sector público. Y lo hemos dicho durante diferentes administraciones de que el sector privado tiene que ser un socio para el gobierno en cuanto a acceso a la salud. Yo creo que, por ejemplo, COFEPRIS, una organización que durante años no fue perfecta para nada, pero fue bastante efectiva, hoy en día enfrenta una crisis. El hecho de que no están aprobando a nuevos medicamentos. El hecho de que desde el sector privado escuchamos diario de que sus aplicaciones, sus permisos están congelados adentro de COFEPRIS. El hecho de que tenemos un IMSS en donde recibieron mensaje del presidente de que no deben pagar sus cuentas al sector privado. Esto es un desastre y tenemos que invertir mucho más. Tenemos que también invertir en la educación pública en cuanto a la salud. Necesitamos una población más educada en esos temas sanitarios. Lo hicimos hace 100 años con los temas de agua limpia, con el tema de la sanitización, las aguas negras, por ejemplo. Lo hicimos hace 10 años con el tema de los pisos de cemento en muchas partes de México, que fue un tema de salud pública. Lo podemos hacer de nuevo. Educar a la gente de cómo se pueden proteger. Educar a la gente de cuáles son las medidas que deberían tomar para mantener su salud. Y no estoy hablando solamente de del COVID. Estoy hablando de la obesidad, de diabetes. Y todo esto se puede reducir, no resolver totalmente, pero reducir con mayor inversión en la educación. Y hay ejemplos de éxito de esto en diferentes partes del mundo. Estados Unidos, en donde vivo yo, las tasas de obesidad infantil están cayendo de una manera impresionante. ¿Por qué? Por la educación y también porque los sistemas de salud a nivel estatal y local han invertido mucho en educar a los jóvenes y a sus papás de cómo pueden maximizar la salud de sus hijos. Así. Muchas gracias. Pues desafortunadamente por temas de tiempo vamos a dar por terminada esta interesante sesión. Como comentabas, ojalá tengamos la oportunidad de repensar y de conocer los escenarios internacionales. Comentarles, se quedaron algunas preguntas pendientes de José Mario Sánchez de Ciudad Juárez, muchas gracias. Y también agradecemos a Manuel Pastrana del Centro Empresarial de Chiapas, a Federico Juesi, a Artemio Ibarra de Ciudad Juárez, quienes, bueno, también plantearon algunas preguntas y de alguna manera se fueron resolviendo
durante la sesión. Pues nuevamente agradecer el compartir con nosotros esta generosidad con Coparmex, y sin duda el conocer la realidad y las perspectivas pues nos lleva a generarnos los retos y las oportunidades. Y creo que el tema de la colaboración entre sector público y sector privado es uno de los grandes retos en los que tenemos que seguir trabajando y seguir incidiendo. Muchas gracias, Duncan, y ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de dialogar, porque sin duda de aquí a estos meses, las elecciones y todo lo que viene nos genera gran interés, porque indudablemente esto influye en la economía aquí en México. Muchas gracias, Duncan, y muchas gracias a todos. Gracias, Lidia, con mucho gusto. Y la verdad, gracias a Coparmex y a todos los asistentes del día de hoy. Con mucho gusto podemos colaborar en futuros proyectos. Un saludo a Leonardo Curcio, que viene después de mí, y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, Duncan. Muy agradecidos. Agradecemos la participación de Duncan Wood y la maestra Lidia Nava por su excelente participación en esta conferencia inicial de nuestro seminario, la cual sin duda enriquece la formación de nuestros presidentes, consejeros y directores de nuestros centros empresariales. Muchas gracias. A continuación tendremos un receso para continuar en punto de las 12:30 con la siguiente conferencia denominada Entendiendo México, Retos 2020, a cargo del Dr. Leonardo Curcio. Me permito dar algunos breves avisos. Con la finalidad de tener una retroalimentación de este evento, les pedimos responder a una breve encuesta de esta sesión. En el chat de la plataforma les estamos colocando el link para ingresar. Son 3 sencillas preguntas. Para dar inicio puntual a la siguiente sesión, les pedimos que realicen su conexión a las 12:20. Les recordamos que para poder ingresar correctamente, deben colocar su nombre completo y centro empresarial. Los esperamos a la hora indicada. Gracias.